Gracias por continuar con nosotros, chef. Esa receta qué buenísima se mira. Y miren, hoy estoy muy contenta porque vamos a platicar de un tema que de repente pues lo dejamos por ahí por un lado, pero ustedes han escuchado el TDAH en adultos. Es algo que se escucha un poco más en niños, pero últimamente pues con la ciencia y todo lo que ha avanzado sabemos un poco más de esto. Por eso hoy está con nosotros Zoe. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias y gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un gusto poder estar aquí y poder llevar información que es importante. A ver, Zoe, platiquemos del TDAH, que últimamente es algo que hemos escuchado mucho en redes sociales, pero a ver, ¿el TDAH se adquiere o se nace con él y ya pues se diagnostica también en adultos? Sí, es frecuente que lo diagnostiquemos en la etapa de los niños porque este se adquiere, se nace con el TDAH. Entonces es un trastorno de neurodesarrollo. Pero una gran población no se les diagnosticó de pequeños. Entonces, cuando están ya en su etapa adulta, están presentando problemas de atención, pérdida de elementos, problemas en el trabajo, y a eso le llamamos un TDAH residual, porque vienen jalando, digamos así, algunos síntomas hasta su etapa adulta. Muchas veces por la funcionalidad de del paciente o de la persona, aprende a dirigir un poco más su atención, pero se va a ver reflejado en otros síntomas que también son importantes ver. Justo hablemos de eso, un poquito como para ahondar ahí. ¿Cuáles son los síntomas que podríamos mencionar para saber? La atención va a ser un síntoma primordial. Sin embargo, conforme se va creciendo, vamos teniendo más tolerancia a periodos más amplios de atención. Pero en un adulto lo que podemos ver es mucha impulsividad, la procrastinación, que es increíble, la mala gestión del tiempo y poca planificación. Entonces, estos síntomas, si están presentes en la persona, pues tiene que ir pensando si tiene un TDAH. Obviamente, como lo platicamos anteriormente, hay que ver una variable de situaciones, porque la ansiedad, el estrés, el no dormir puede desembocar también en problemas atencionales. Pero si yo veo que soy impulsivo, que tengo una pésima gestión del tiempo, que procrastino y todo lo dejo a última hora, que me cuesta tomar decisiones, planificar, pues valdría la pena, pues, buscar un diagnóstico. Un sobre todo si consideramos de repente estas personas que dicen, pero es que no es que yo sea irresponsable, es que como que no puedo, o hay algo que se me dificulta un poco más. Y eso es muy importante que lo digas porque generalmente decimos es que es una persona perezosa, es que es irresponsable, pero realmente estos síntomas son tan fuertes que afectan tu plano de la vida laboral, la parte de las relaciones interpersonales, afecta la autoestima, tu autopercepción. Y puede desembocar mucho también en ansiedad y depresión. Sí, y a ver, ¿cuál sería entonces, o cuáles serían como los pasos para poder hacer un diagnóstico de TDAH en adultos? Lo principal es ver si tienes los síntomas, si te estás sintiendo que tienes problemas para la gestión del tiempo, falta de planificación, impulsividad y sospechas. Lo importante, hay algo que le llamamos la peregrinación médica. ¿Qué significa esto? Que muchas veces vamos con un especialista y dice, no es conmigo. Vaya con el neurólogo, voy con el neurólogo, no es conmigo, vaya con el psicólogo, voy al psicólogo, no es conmigo. Para evitar esa parte, la persona con la que tienes que acudir es con el neuropsicólogo. Es la persona indicada que por medio de evaluaciones, primero hacemos una evaluación del CI, porque es importante ver que la persona tenga un coeficiente intelectual dentro de lo que esperamos, que es 90 y 110, para poder ver si lo que sigue de los síntomas es un TDAH. Luego hacemos una entrevista muy prolongada donde tenemos que ver y confirmar los síntomas y por último hacemos una evaluación neuropsicológica que se lleva más o menos como 3 horas la evaluación, en donde la persona le estamos dando a manipular diferentes elementos para ver cómo está la planificación, la toma de riesgo, la organización, la atención sostenida, entre otras funciones. Claro, y eso es súper importante porque no es algo al azar ni tampoco son solo preguntas, sino cuando ya entramos en el neurodesarrollo es importante que sepamos que hay un diagnóstico real también. Y tenemos que tener mucho cuidado porque el TDAH no se diagnostica en una sesión, ni tampoco por medio de cuestionarios. Si vas a un lugar en donde te dicen, llena este cuestionario, mándalo al colegio, si tiene TDAH, salgan corriendo de ahí, porque este es un diagnóstico, no se trata de dar un diagnóstico rápido, sino responsable. Y tenemos que saber que muchos de estos diagnósticos van a conllevar medicamento. Si yo no tengo una responsabilidad y yo diagnostico sin saber, le ponen un medicamento a la persona o al niño que probablemente no necesitaba. Y yo creo que también es importante hablar del riesgo o de la responsabilidad que tenemos que tener todos también, porque te lo digo justo porque lo hemos escuchado también ahora en redes sociales, como
se habla de estos síntomas de me cuesta, hay procrastinación o algo, mucha gente también se agarra de eso, de decir, ay, entonces yo tengo TDAH y se autodiagnostican casi o ni siquiera han ido a una consulta y dicen, ay, es que yo tengo eso o he de tener eso de plano. Y se agarran como que fuera algo superficial y creo que no hay que tenerle también el respeto al TDAH con las personas que sí lo llegan a padecer. Y también tengan cuidado con todo lo que ven en las redes. Todo lo que sale de si tienes estas 5 cosas, tienes TDAH. Si tienes estas 5 cosas, tienes autismo. Es muy apresurado y muy poco responsable ese tipo de información. Creo que tenemos que mejor buscar un especialista que nos dé psicoeducación, que nos aclare, que nos muestre y ver si realmente eso no. Sé que se ha puesto mucho de moda. Sin embargo, las personas, como tú dices, que lo viven, muchas de ellas viven un caos en su cabeza. Sí. Y es una responsabilidad de nosotros no también bromear o hacer esto como que fuera lo común, la generalidad, porque estas personas, chicos, que incluso han llegado al suicidio, porque tienen TDAH y no se les ha diagnosticado, y el sentir que no puedo con esto, la gente me dice que soy inteligente, pero ¿por qué no logro dar la talla? Me frustro, veo que los demás avanzan, yo no avanzo, y por más que yo quiero poner atención, que quiero planificar, no puedo. Hay una frustración muy grande que desemboca en esta parte que te decía anteriormente de depresiones muy fuertes. Baja autoestima, que a veces lamentamos incluso pérdidas porque no se sabe dirigir bien este diagnóstico. Zoe, muchísimas gracias por estar acá con nosotros siempre hablando de esos temas tan importantes, tan interesantes y lo más importante y lo que les decimos a todos siempre es que vayan con los especialistas y que no nos automediquemos ni digamos nada. Sí, tenemos una promoción. Sí. Ajá, que las personas pues que tengan esta sospecha y quieran tener una entrevista, pues a las primeras 5 personas que llamen les vamos a hacer un 10% de descuento en la entrevista. Buenísimo, muchísimas gracias. Ahí gracias a ti. En la pantalla están apareciendo también las redes sociales, números de teléfono para que ustedes se puedan contactar y también salir de estas dudas es importante. Gracias, Zoe, una vez más. Muchas gracias a ti. Continuamos con más de Nuestro Mundo.